Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, mi amado Señor. Muchas gracias. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Estas son las cosas a lo que hemos venido a hacer nosotros. Hemos venido a cantar, a adorar a Dios. Por eso es que debemos cantar con los que cantan, orar con los que oran, y Pablo dice, llorad con los que lloran, como lo que somos, un cuerpo en Cristo Jesús. Muchas gracias al Señor por estas cosas maravillosas que nos das. Enviamos nuestro saludito a los hermanos del otro lado del canal. El Señor los bendiga, los conforte y los ilumine siempre en todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8. Y del capítulo 8 vamos a estar leyendo el verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Gracias por la manifestación de tu Espíritu en medio, Señor, de todo tu pueblo. Que tu Espíritu Santo sea el que tome siempre el control de todo, reprendas toda operación del maligno, del mal, Señor, y gracia abundante nos sea dada. Podamos tener, Señor, una comunión profunda contigo, Señor, y tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dirija en todas las cosas. Siempre necesitaremos de ti, Señor. Se abra las ventanas de los cielos y gracia abundante nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Gracias a Dios por estas cosas hermosas que nos da el Señor. Nosotros tenemos que saber aprovechar esos momentos de cuando se va a orar, de oración, aprovechar esos momentos cuando se cantan con regocijo espiritual, encantarle a Dios. Son todos momentos que Dios nos ha dado y nos ha preparado para nosotros lo que hemos creído. Porque esta es nuestra vida. Nuestra vida es Cristo. Cristo es nuestra vida. Entonces en nosotros hay una alegría espiritual gracias al Señor por la vida que Él a nosotros nos ha dado. Nosotros venimos viendo algo muy hermoso en cuanto a la vida que hemos recibido y vimos cómo es que Dios hizo algo extraño para el mundo, pero para nosotros glorioso, en que lo que hemos creído, hemos muerto y hemos nacido de nuevo, de una simiente incorruptible, y hemos sido introducidos a un reino inconmovible que no va a cambiar nunca y que va a permanecer para siempre, que es el reino de Dios. Nosotros hemos entrado en ese reino, pertenecemos al reino de Dios, por eso es que nos reunimos para alabar a Dios, para exaltar su nombre y para servirle, conociendo las bondades del Señor, conociendo las misericordias del Señor. Entonces, sabiendo estas cosas, por eso es que nos reunimos en la esperanza de esta vida eterna que nosotros hemos recibido. Y nosotros hemos estado viendo esta vida espiritual que el Señor nos ha dado, cómo es que tenemos nosotros que olvidar, dice, olvidando lo que quedó atrás, y cómo es que nosotros nos tenemos que extender
hacia lo que está adelante, es decir, avanzar en el conocimiento del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Avanzar en el conocimiento del Señor a fin de que podamos crecer en el Espíritu y crecer en el servicio del Señor. Entonces, de ahí lo que Dios nos viene hablando de quiénes somos nosotros, de ahí a la necesidad del crecimiento espiritual, que debemos crecer en el Espíritu, avanzar en el Espíritu, hasta alcanzar la estatura a la cual nosotros hemos sido llamados para alcanzar, que es la estatura de Cristo, la medida de Cristo. Esa es nuestra medida. Es decir, hacia dónde nosotros vamos a ser como el Señor. A ser como el Señor en conocimiento de la voluntad de Dios y a ser como el Señor en obras, en acciones y en operaciones. Nosotros miramos al Señor y dice que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo. Eso nosotros lo vemos en todos los evangelios. Y los apóstoles, ellos dicen, nosotros vimos su gloria. Entonces dijimos que lo que ellos vieron, y lo que ellos vieron es la perfecta manera de vivir en el reino de Dios. Cuando inicia Jesús el ministerio, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y en otra ocasión, Él le dijo que el reino de los cielos está en medio de vosotros. Y Él, Jesús, era el reino de Dios. Entonces, todo lo que hemos creído, empezamos a entrar en Cristo, por Cristo, a esta tan grande salvación. De ahí en adelante Dios nos fue llevando, mostrando lo que ha ocurrido con nosotros, lo que hemos creído, que hemos sido, dice, muerto, crucificado, muerto y sepultado con Él. Entonces, dice, habiendo resucitado para vivir una vida nueva, una vida espiritual, que es la vida en la cual ahora nosotros, lo que hemos creído, vamos marchando. Y en esa vida es en la que nosotros debemos de crecer. Entonces, conociendo nosotros la misericordia del Señor, nosotros hemos leído este pasaje que tiene, diríamos así, connotaciones increíbles en cuanto a lo que es el amor y la bondad de Dios. El amor de Dios tan ancho, tan profundo, su bondad, su misericordia, porque lo que parece como que es imposible, Dios lo hace posible. Y lo que parece que es insalvable, Dios produce algo y produce una salvación. Y no solamente eso, sino que da una esperanza. Nosotros hemos estado viendo y conocemos todo lo que leemos la palabra del Señor, que siempre el espíritu está en contra de la carne y la carne está siempre en contra del espíritu. Y luego dice el escritor, ni carne ni sangre va a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿de qué carne y de qué sangre está hablando? Está hablando justamente de un cuerpo, como nosotros hemos estado viendo, un cuerpo que se corrompió en el huerto del Edén. Y dijimos, en el huerto del Edén el hombre murió espiritualmente, su alma se corrompió y también se corrompió su carne. Por eso es que el Señor dijo que iba a venir un tiempo en que los verdaderos adoradores, ellos iban a adorarle en el espíritu, no en la carne. Y de ahí en adelante nosotros vemos lo que Dios hace con todo aquello que han creído. Le da una muerte, le da un nuevo nacimiento y de ahí comienza un crecimiento espiritual para servir a Dios en el espíritu. Entonces comienza lo que Él dice, la creación, la formación de un pueblo de Él, un pueblo propio, un pueblo del Señor, un pueblo que es celoso de buenas obras. De ahí, al ser vivificado el espíritu del hombre, entonces ahora sí, el espíritu de Dios viene a morar dentro de Él, entonces ahora tiene una dirección. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que las obras de la carne, por más que sean buenas, el Señor no las quiere,
Porque la base de lo que es esa manifestación es mala. Entonces la carne puede hacer cosas buenas, pero Dios no la quiere. ¿Por qué? Porque ahora implantó el Espíritu Santo de Dios en aquellos que han creído, que han muerto y han nacido de nuevo. Implantó el Espíritu de Dios de tal manera que el Espíritu de Dios ahora nos guíe a todos nosotros los que hemos creído, de manera que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso nosotros hemos estado viendo en este Romanos capítulo 8, verso 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vimos la oposición de la carne en contra del espíritu en contra de la carne, y nosotros ahora que tenemos una vida espiritual estamos en el medio y vemos que la carne tironea para un lado y el espíritu nos quiere llevar para otro lado, y ahí es donde estamos nosotros, a quien vamos a obedecer, porque cuando estábamos muertos en delito y en pecado no teníamos una vida espiritual. Entonces nuestra mente corrompida, nuestra alma corrompida, nuestra carne corrompida nos llevaba a cualquier lado. Pero desde el momento que hemos creído, que hemos sido bautizados, que hemos muerto y que hemos nacido de nuevo, de repente la vida espiritual surge en nosotros, y ahora nosotros, lo que hemos creído, podemos ver a Dios. Lo podemos ver en las obras, en las cosas que habla. Nos se ha abierto el oído y podemos oír, y nos damos cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios. Antes no lo veíamos. Ahora sí lo vemos, lo oímos, nos damos cuenta, podemos percibir de Dios. Antes no percibíamos nada del Señor, pero ahora sí, Dios nos dio oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y podemos entender la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no es como un libro cerrado que no se puede leer. Ahora sí han sido abiertos los ojos de nuestro entendimiento, podemos leer la palabra y entender lo que el Espíritu Santo a nosotros nos habla en nuestro corazón, lo que hace el Espíritu Santo del Señor, a causa de lo que Él hizo dentro de nosotros. Nos dio una vida espiritual, morimos, nacimos de nuevo, es decir, de un hombre espiritual que ahora sí Él puede entender y comprender las cosas que son del Espíritu. Por eso nos reunimos en la iglesia, hombres y mujeres que amamos al Señor, que queremos servir al Señor, y venimos a hacerle un culto a Él. Para nosotros esto es sagrado, la reunión de los santos es sagrada. Venimos, glorificamos, alabamos, escuchamos y nos vamos gozosos en nuestro corazón de haber estado en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Y eso a causa de la vida espiritual que nosotros tenemos. Si no tuviésemos esta vida espiritual, entonces nosotros no sentiríamos nada. Es decir, la iglesia nos resultaría aburrida cuando canta, aburrida cuando dirigen, aburrida cuando predican. En todo momento aburrida, porque la carne no tiene conformidad. La carne con las cosas que son del Espíritu. El apóstol Pablo, él dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, como no puede, como no se sujeta, como está en oposición, lo que menos quiere hacer la carne es acercarse a la casa del Señor, acercarse al reino de Dios. No quiere, porque es opositora. Pero lo que hemos creído, que hemos muerto, que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, y que somos una nueva creación, entonces nosotros lavamos, bañamos, peinamos, cambiamos, acomodamos y traemos la carne a la presencia del Señor, porque tenemos la vida espiritual y venimos con gozo al Señor, y somos nosotros lo que decimos. Y yo me alegré con lo que dijeron: a la casa del Señor iremos. ¿Y con quién se entristecieron? Y se entristecieron con aquellos que dijeron: hoy no iremos a la casa del Señor. Entonces produce tristeza, pero cuando se escucha la respuesta, hoy iremos a la casa del Señor, entonces entra una alegría espiritual maravillosa. Nosotros hemos leído: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, porque hay un pasaje anterior donde el apóstol dice: y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, dice, no es de él, no es del Señor.
Y no tener el Espíritu de Cristo tiene que ver con no haber nacido de nuevo. Porque mientras no se nazca de nuevo y tenga una vida carnal y esté muerto en delito y en pecado, entonces no puede percibir las cosas que son espirituales, y el Espíritu de Dios no puede morar en una persona que no ha nacido de nuevo. No puede morar el Espíritu de Dios. Pero cuando la persona ha creído y su espíritu ha sido vivificado y ahora espiritualmente tiene vida, entonces ahora sí el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón, en la persona, porque ese espíritu va a guiar al espíritu del hombre hacia la presencia del Señor. La carne lo va a llevar hacia el mundo, el alma lo va a arrastrar al sentimiento separándolo de Dios, pero el Espíritu de Dios toma al hombre espiritual, es decir, al espíritu del hombre, para llevarlo hacia la presencia del Señor. ¿Por qué cree usted que está en esta noche acá? Porque ese espíritu lo impulsó y lo trajo a la presencia del Señor, a causa de la vida espiritual que todos nosotros poseemos. Entonces, en el verso 8 de este capítulo 8 de Romanos, dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es la necesidad del nuevo nacimiento. Porque si no se nace de nuevo, se sigue en la carne. El conocimiento no trae salvación. El conocer todas las escrituras no trae salvación. Lo que trae salvación es el nuevo nacimiento. Por eso uno puede crecer en un lugar, crecer en la iglesia, con el conocimiento de todo lo que Dios dice, pero si no se nació de nuevo, si el Espíritu de Dios no vino y llenó su corazón, entonces va a quedar siempre vacío, con un conocimiento, pero sin fe para creerle a Dios todo lo que Él dice. Y como no tiene fe y no nace de nuevo, entonces va a vivir conforme a la carne. Y nosotros leímos que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros cantamos, no pueden agradar a Dios. Pero nosotros oramos, no pueden agradar a Dios. Los fariseos cantaban y oraban y no agradaban a Dios, porque no había una vida espiritual. Pero a partir de la muerte de Cristo, los que recibieron a Jesús como su Salvador, entonces se produjo una vida espiritual y de ahí un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento dio lugar a que el Espíritu de Dios venga a morar en el corazón. Cristo habite por la fe dentro del corazón, y ahora sí el hombre que ha creído tiene una dirección, la dirección del Señor. Entonces el apóstol dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por más que hagan lo que hagan, si no nacieron de nuevo. Por eso la necesidad del nuevo nacimiento. Jesús dijo así: el que no naciere, dice, de agua y del Espíritu, no puede ver. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios. No lo puede ver a Jesús como su Señor. Si no nace de nuevo, no lo puede ver como su Salvador. Si no nace de nuevo, no lo puede ver como el Señor de Señor, el príncipe de paz. Por eso es la necesidad y el anhelo y el deseo de este nuevo nacimiento que lo produce Dios. De ahí en el corazón de la persona el anhelo: yo quiero estar en la presencia del Señor, yo quiero alabar a Dios, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero cantar a Dios. Se produce algo dentro del corazón de tal manera que la persona de repente dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, lo necesito. ¿Sabe qué? Si yo me quedo en mi casa me siento mal, pero si vengo a la iglesia mi corazón está gozoso por la vida espiritual que posee, Entonces el apóstol Pablo dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9: pero mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, yo miro este pasaje y digo, cuán grande es el amor de Dios a causa de lo que Él dice. Porque si bien Él está en contra de la carne y de las obras de la carne, porque la carne no se somete ni se sujeta a la ley de Dios, sin embargo, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, leemos nosotros una esperanza para la carne. Así es Dios, parece como que aquellas cosas o personas que parece que es imposible de que puedan acercarse a Dios, el amor es tan grande que va más allá de las obras, de los actos, de lo que hizo, de lo que habló, de lo que actuó, va más allá para alcanzarle la salvación. Por eso hay una canción muy hermosa donde dice que Él ve al hombre pecador, dice, lo mira, dice, y lo ama. ¿Cómo puede amar a alguien que está en contra de él? ¿Usted amaría a alguien que está en contra suya? ¿A alguien que se le opone a usted? ¿A alguien que usted lo amaría? Bueno, Dios amó así al hombre, aunque le resistía, sin embargo le amó y buscó la forma de que él sea salvo. Buscó la manera y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Aún el hombre más vil y más malo. Por eso dijimos, ¿por quién murió Cristo? ¿Por los buenitos? No, murió por todo. Es decir, dentro de ese todo es como la red del que fue a pescar. Saca peces buenos y saca peces malos. Saca todos esos peces buenos. Así Cristo murió por todo. Y todo lo que mediante la fe se apropian son salvos. Cristo murió para que todos los hombres se salven, aunque no todos son salvos. Porque no todos reciben a Jesús, el regalo de Dios para ser salvo, aunque por todo murió. Ahora usted piense, Jesús murió por todo. ¿Y qué sentirá el Señor cuando ve que un hombre se pierde? Un hombre sale de este mundo sin haberle recibido como su Salvador. Un hombre sale de este mundo sin haber aceptado a Cristo. Un hombre sale de este mundo habiendo rechazado el Evangelio, es decir, la salvación, el regalo. Como que alguien se está ahogando y alguien le tira una rueda salvavidas para que se aferre y él dice, no, yo no quiero eso, yo no quiero. Pero se está ahogando, se está muriendo. ¿Qué es lo que siente aquel que le tira la ayuda y rechaza el necesitado de la ayuda? Bueno, ¿qué sentirá el Señor cuando las almas se pierden? Por eso Dios bendiga a los hermanos que están llevando a cabo este trabajo de evangelizar. Las almas se están perdiendo en delito y en pecado. Ellos necesitan la rueda salvadora, el salvavidas. Y cada uno de las huestes evangelizantes cuando hablan y comunican de Cristo y dan a anunciar el nombre del Señor, es como que le están tirando el salvavidas para que no se ahogue y muera en su pecado, en delito y en pecado. Entonces nosotros miramos en este pasaje y nosotros vemos toda la Biblia habla en contra de la carne. Sin embargo, en este pasaje a la carne le da una esperanza. A la carne le da una esperanza. Nosotros lo volvemos a leer. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? De los muertos, Dios. Entonces está diciendo, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, lo levantó porque lo resucitó, vivificará también vuestros cuerpos. ¿Por qué dice que va a vivificar nuestro cuerpo? Porque nosotros somos humanos. El humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Si usted le quita el cuerpo, es espíritu. Y nosotros hemos sido creados. Somos una nueva creación hecha de parte de Dios, el hombre. El hombre creado a la imagen de Dios, de espíritu, alma y cuerpo, es una creación nueva que Dios hizo en un mundo espiritual. Fue algo nuevo. Quitarle el cuerpo y que esté sin su cuerpo dejaría de ser un hombre, sería un espíritu. Pero Dios creó al hombre y lo que va a colocar en el cielo nuevo y en la tierra nueva es un hombre.
un hombre con espíritu, alma y cuerpo, como estaba en el huerto del Edén. Por eso dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por eso decimos, es una esperanza, palabra de esperanza aún para nuestro cuerpo, que hoy es un cuerpo enemigo en contra de Dios, que hoy es una carne que se opone a todo lo que Dios dice, que hoy nos quiere llevar e inducir a hacer el mal. Para ella, para esa carne mala, diríamos así, Dios da una esperanza, Dios va a vivificar. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, Dios va a vivificar vuestros cuerpos mortales, los va a volver a levantar. Es una esperanza. Por eso decimos, yo miro así y digo, qué tan grande es el amor de Dios. Tanto amor puede haber para que haya tanto perdón. Tanto perdón hay en Dios, de tal manera que el hombre que es malo, Dios lo mire y lo ame. Y la persona de repente se dé cuenta que es amado por Dios. Mucho me llamó la atención cuando en una predicación se hablaba de Nicky Cruz, aquel hombre que era pandillero, cuando él dijo una visión con el Señor. Y dice que lo vio al Señor, Nicky Cruz todavía no se había convertido, y vio que se acercó a él, vio que abrió su pecho, metió la mano, sacó su corazón, le dio un beso y lo volvió a poner dentro de la caja torácica. Eso, dice, rompió. Que me ame alguien así, con lo malo y lo vil que yo soy, que tome mi corazón y bese mi corazón. ¿Cuánto ama al Señor? ¿Cuánto ama? Por eso nosotros debemos aprender a no despreciar a nadie. No desprecia a nadie. Cristo por todos murió. Todos los hombres tienen la oportunidad de ser salvos. Él los ama. Por todos murió. Por eso la necesidad de la predicación, la necesidad de salir a llevar a cabo esta tarea. Dios bendiga a las hermanas que se están poniendo de acuerdo para ir a predicar al cementerio. Mire, es un lugar que hace falta predicar, el cementerio. También oí que están comenzando a ir también a las paradas de los colectivos. Todos esos lugares donde la gente está, por las cuales Cristo murió, ellos necesitan oír una voz. Quizás se están ahogando y necesitan al bañero que le tire la rueda de la salvación para que puedan ser salvos. Por eso la bendición que es que estos hermanos, las huestes evangelizantes, lleven a cabo esta tarea. La bendición que es. Cristo por todo murió y Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso es que a nosotros lo que hemos creído llenó nuestro corazón de su presencia y de su Espíritu Santo, para que con la presencia de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros podamos salir a llevar a cabo esta tarea. A la carne Dios le da esperanza, porque dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si a la carne le da esperanza, cuánto más a los hombres, por más perdidos que estén, Dios le da la esperanza de la salvación. Así que, mis amados hermanos, conociendo la bondad de Dios, el amor de Dios, no nos detengamos. Sigamos en este trabajo espiritual. Anunciemos a los hombres de esta tan grande salvación, que la obra y la operación la hace el Señor. Amén, hermano. No nos detengamos, sino sigamos adelante rumbo a la perfección. Oramos en la presencia del Señor. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por este llamamiento que has hecho en nosotros,
Nos llamaste y nos diste vida, Señor, una vida espiritual gloriosa y maravillosa. Y nos diste, Señor, esta palabra, las palabras de esta vida para compartirla. Y nos mandaste y nos dijiste que vamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, porque tu muerte es muerte para todo y por todos murió. Gracias, Señor, porque en todas las cosas nos das esperanza y en esa esperanza nosotros marchamos sirviéndote. Padre, tu nombre venga a ser alabado, exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabamos el nombre maravilloso del Señor. Amén.